Buenas. Hoy vamos a desgranar un siglo de cambios. Pero ¿qué cambios, eh? Cambios vertiginosos en el País Vasco. Veremos cómo se pasó de una monarquía que se caía a pedazos a empezar a construir un camino propio hacia la democracia. Venga, pues vamos al lío. Esta es la ruta que vamos a seguir, ¿vale? Empezaremos con la monarquía en crisis, luego la Segunda República, la Guerra Civil y la autonomía, el franquismo y terminaremos con la transición. Un recorrido cronológico para entender cómo se desmontó el viejo sistema y se levantó la autonomía actual. A ver, arrancamos a principios del siglo XX. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Tenemos a un rey, Alfonso XIII, y su trono se movía más que un flan. ¿Por qué? Pues por una inestabilidad tremenda, tanto en la política como sobre todo en la calle. Y fijaos en esta cronología, porque se ve clarísimo. No fue una cosa de un día para otro. Fueron 3 décadas de una crisis detrás de otra que iban, carcomiendo el poder de la monarquía. Cada golpe, las huelgas del 17, el desastre militar de Anual, todo sumaba presión. Era literalmente una bomba de relojería. Y al final, ¿qué la hizo estallar? Pues algo tan simple como unas elecciones municipales. Esa fue la chispa. Ojo que esto es interesante. La dictadura de Primo de Rivera no fue un bloque monolítico. Tuvo dos fases muy claras. Primero, el directorio militar. Vamos, los militares al mando de todo. Se cargaron las cortes, prohibieron los partidos y crearon uno único, la Unión Patriótica. Pero luego pasaron al directorio civil. Ahí ya metieron a civiles y tecnócratas, intentando dar otra imagen y diseñar, un nuevo modelo político. Vale, se acaba la dictadura. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza un capítulo totalmente nuevo para España, la Segunda República. Un periodo de una esperanza increíble. Se soñaba con modernizar el país. Pero, y esto es importante, fue también una época de conflictos muy, muy serios. El gobierno provisional que llegó, tenía un plan súper ambicioso. No querían poner parches, no. Querían cambiar España de raíz. Hablamos de establecer una democracia de verdad, con sufragio universal para todos, reconocer las autonomías, incluida la del País Vasco, claro, una reforma agraria para repartir la tierra, que era un problemón, y, cómo no, reducir la influencia del ejército y de la Iglesia. Y de paso, reformar toda la educación. Casi nada, ¿eh? Y aquí está una de las claves para entender por qué todo saltó por los aires. El poder político iba de un lado a otro como una pelota de ping-pong. Primero un bienio reformista, de izquierdas, que mete el acelerador con un montón de cambios. Luego un bienio conservador, de derechas, que pisa el freno y da marcha atrás a casi todo. Y para rematar, en el 36, gana otra vez una coalición de izquierdas, el Frente Popular. ¿Se imaginan la tensión? La polarización era brutal. Y aquello, claro, estaba a punto de estallar. Y la tensión, como era de esperar, explotó. Julio de 1936, un grupo de militares, con Franco a la cabeza, se subleva contra el gobierno legítimo de la República. Y ahí España se parte en dos, literalmente, y empieza la Guerra Civil, una de las etapas más oscuras y traumáticas de la historia del país. Y es que la guerra no solo partió España por la mitad, partió también al propio País Vasco. No fue un bloque homogéneo ni mucho menos. Por un lado, Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron leales a la República. De hecho, sufrieron los primeros ataques, como el tristemente famoso bombardeo de Guernica. Pero por otro lado, Álava y Navarra, con un peso carlista muy importante, se sumaron desde el primer momento al bando nacional. Una división interna que tuvo unas consecuencias, terribles. Pero fijaos qué paradoja. En medio de todo ese caos, en plena guerra, ocurre algo histórico para el País Vasco. El 7 de octubre del 36, la República aprueba su primer estatuto de autonomía. Se forma el primer gobierno vasco, con José Antonio Aguirre como primer lehendakari, un gobierno que, increíblemente, llegó a crear su propio ejército en medio de la contienda. Y en 1939, tras 3 años de una guerra durísima, todo terminó. Ganaron las tropas sublevadas. El experimento de la Segunda República, con todos sus sueños de modernización, se acabó de golpe. Y lo que empezó entonces fue una etapa muy, muy diferente y mucho más oscura. Esa victoria militar dio paso a una dictadura larguísima, casi 40 años. Un régimen totalmente autoritario, personalista, liderado por Francisco Franco, que iba a marcar a fuego la vida de varias generaciones. A ver, ¿cómo era este nuevo Estado? Pues para empezar, era un gobierno autoritario donde Franco lo era todo, jefe de Estado, del ejército, del gobierno, todo. Había un único partido, la Falange, y un único sindicato, el sindicato vertical, controlado por el Estado, claro. La Iglesia Católica, por su parte, tenía una influencia enorme, es lo que se llamó el nacionalcatolicismo. Y, muy importante, la oposición era reprimida sin piedad. Además, para el País Vasco hubo un castigo ejemplar. Vizcaya y Guipúzcoa fueron declaradas provincias traidoras y se les retiraron los conciertos económicos. ¿Y en el plano económico?
¿Qué pasó? Pues que durante los primeros 20 años el régimen se encerró en sí mismo. Una política de aislamiento que se llamó autarquía. La idea era que España se bastara a sí misma, sin depender de nadie. ¿Suena bien? Pues el resultado fue un fracaso económico total, pobreza, miseria y años de cartillas de racionamiento. Ahora, a pesar de la represión tan brutal que había, la oposición nunca desapareció del todo. Siempre hubo resistencia. Estaban los maquis, guerrilleros que siguieron luchando en los montes, los sindicatos, que se reorganizaron en la clandestinidad, los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco que resurgieron. Y es en los años 50 cuando se forma ETA, que más tarde iniciaría la lucha armada. Y ya en los 60 los movimientos estudiantiles empezaron a hacer mucho ruido. Y llegamos a noviembre de 1975. Franco muere. Y con su muerte se abre una puerta a lo desconocido. Empieza uno de los periodos más complejos, delicados y, por qué no decirlo, también más fascinantes de la historia reciente de España, la transición a la democracia. Fijaos en la velocidad de los acontecimientos, porque es que fue vertiginoso. Franco muere en noviembre del 75 y Juan Carlos I es proclamado rey. En el 76 nombran a Adolfo Suárez presidente. Un año después, en el 77, las primeras elecciones democráticas en más de 40 años. En el 78 se aprueba en referéndum la Constitución. Y en el 79 llega el Estatuto de Autonomía del País Vasco. En solo 4 años se le dio la vuelta al sistema por completo. Y aquí, para el País Vasco, hay un hito fundamental, el Estatuto de Gernika, de 1979. Esta ley es, por así decirlo, la partida de nacimiento del autogobierno vasco tal y como lo conocemos hoy. Restauró sus derechos históricos, creó instituciones clave como el Parlamento y estableció su modelo propio de financiación. Claro que, como siempre en la historia, la aprobación del Estatuto no fue un punto y final, más bien fue un punto y seguido. El comienzo de una nueva etapa, que por supuesto traería sus propios desafíos. Y la gran pregunta que quedó en el aire fue, con la autonomía ya restaurada, ¿qué nuevos retos iban a definir el futuro del País Vasco?